Bienvenidos a esta nueva entrevista en Litoral Press en TV, día lunes, comienzo de semana y también comienzo de la segunda etapa del juicio en La Haya por la demanda boliviana. Queremos comprender con peras y manzanas en lo ideal, ¿cierto?, de qué trata este juicio, cuáles pueden ser las posibles consecuencias, y lo vamos a explicar junto a la profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, quien además es integrante de la Comisión Asesora de Cancillería frente a estas demandas. La demanda que nos hicieron ellos y que nosotros también le hicimos por el río Silala. Paulina, muchas gracias por tu compañía. No, gracias por la invitación y feliz de estar de nuevo aquí comentando temas. Después de mucho tiempo. Paulina, aprovechemos el tiempo. ¿En qué etapa del juicio estamos? Yo decía en la segunda. La primera fue... la fase escrita. Ya. A ver, un juicio ante la Corte Internacional de Justicia tiene varias etapas. La primera es la fase escrita, en la cual parte generalmente con una demanda o solicitud, como se llama, de un Estado en contra de otro. Y en ese momento la Corte Internacional lo que hace es notificar al Estado demandado para que, si hay base de jurisdicción, es decir, si la Corte, al menos hay algún antecedente de competencia de la Corte, comparezca y en conjunto con el Estado demandante lo que hacen es nombrar a sus agentes, ellos conversan ahí con la secretaria de la Corte, el presidente de la Corte, y determinan en ese momento los plazos para presentar los documentos que forman parte de esta primera etapa. En primer lugar está la memoria, que es, digamos, el documento escrito de la parte demandante, en el cual ahí ya explica por qué, cuál es su pretensión, cuáles son los antecedentes de hecho, de derecho, por el cual él está demandando. Luego viene la etapa en que el demandado presenta la contramemoria, que es la respuesta, digamos, a la demanda, a la memoria, y en ese momento de nuevo se juntan con ambos agentes en el tribunal, porque puede haber una etapa de réplica y dúplica. Entonces eso se conversa, porque las dos primeras son obligatorias, pero réplica y dúplica podrían no existir, pero normalmente Todo existen. esto ya pasó. Todo esto ya pasó y nosotros tuvimos tiempo para presentar Bolivia para presentar la réplica y nosotros la dúplica. Fue cuando los jueces hicieron las preguntas, además. Sí, pero eso lo hicieron en otra etapa. Lo que pasa es que esta es la etapa normal, ¿ya? Se presenta la solicitud, la memoria, la contramemoria, réplica y dúplica. Lo que pasa es que nosotros, antes de contestar la contramemoria, después que nos notificaron de la memoria, y en ese plazo, hay un plazo de 3 meses, en el cual un Estado puede presentar lo que se llaman las excepciones preliminares. Y una de ellas es sobre la incompetencia del tribunal. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Nosotros dijimos que la Corte de La Haya no tenía competencia para un acuerdo que habíamos firmado de paz con Bolivia en 1904. Y la Corte se creó en 1940 y algo, después de la Segunda Guerra Mundial, y el Pacto de Bogotá en 1958. Todo lo que viniera después de ese pacto, la Corte al lugar. Lo de antes no tenía pito que tocar en buen chileno. A ver, lo que pasa es que la Corte se crea en 1945, cuando se crea la ONU. Segunda Guerra Mundial. Y es la sucesora de la anterior que existía con la Sociedad de las Naciones, que era la Corte Permanente de Justicia Internacional. Y esta Corte empieza a funcionar en el año 1946. Y en el año 1948, o sea, pocos años después, se celebra lo que es el Pacto de Bogotá. Y en el Pacto de Bogotá, un grupo de países del continente americano celebran este pacto, que es un pacto de solución pacífico de controversia. Establece varios mecanismos de controversia y uno de ellos es la posibilidad de recurrir a la Corte. Y esto está en el artículo, fundamentalmente, el consentimiento para que la Corte conozca el asunto está en el artículo 31 de ese pacto. Ya está ahí todo bien. Pero es que el artículo 31 debe ser interpretado con el artículo 6. El 31 da la competencia a la Corte y el artículo 6 lo que hace es establecer un límite a esa competencia. Y ese fue el que invocó Chile. ¿Por qué? Porque el artículo 6 lo que dice es que todos aquellos asuntos que estén resueltos o arreglados por cualquier vía, puede ser acuerdo de las partes, por sentencia judicial, por un tratado, o que estén regidos por un tratado o acuerdo vigente a la fecha de celebración de este pacto, no son competencia de la Corte. Y aquí viene la importancia de la fecha, que es el 30 de abril de 1948. Todo lo que antes de esa fecha estuviera resuelto o que estuviera arreglado por un tratado internacional
que estaba en vigencia el 30 de abril de 1948, quedaba fuera de la Corte. Entonces, ¿cuál fue el argumento de Chile para la excepción preliminar? Dijo, en realidad Bolivia no está demandando por una obligación de negociar. Eso es un invento, en el fondo en derecho las cosas son lo que son y no lo que se dice que son, y lo que Bolivia en el fondo está demandando es una obligación con resultado, es decir, quiere que esa obligación de negociar, la Corte nos diga que le tenemos que dar salida soberana al mar. Perdóname, Paulina, pero esa excepción en preliminar la perdió Chile 14-2. Técnicamente la perdimos 16-0, 16. porque los dos votos disidentes en realidad no fueron porque la Corte se declarara incompetente. Esos dos votos disidentes fueron en el sentido que este tema de la competencia había que resolverlo al final del juicio, que se volviera al juicio principal y al final se resolviera. Así, técnicamente, en número, perdimos 16-0. Perdimos, pero ganamos. Pero ganamos. Yo ¿Por qué creo que ganamos? sí. Porque la Corte, ¿qué fue lo que dijo? Dijo, le encontró razón a Bolivia en el sentido que ellos no están demandando, primero dice la Corte, y eso es súper importante, dice, en la solicitud, en la demanda, en este primer documento que se presenta, Bolivia no pide que reconozcamos que Bolivia tiene un derecho soberano al mar. No lo está pidiendo, no está en la solicitud, no está en la demanda. Segundo, dice la Corte, poniéndonos en el caso que nosotros estimemos que sí hay una obligación de negociar por parte de Chile, no es competencia esta Corte determinar el resultado al que se debe llegar de esa negociación. En el sentido que a nosotros no nos van a decir, ustedes tienen la obligación de negociar y no van a cumplir esa obligación hasta que le den salida soberana al mar. Eso no lo va a decir la Corte. El resultado de la negociación va a depender de la voluntad de las partes. Y lo dijo expresamente la Corte. Y eso ya corta mucho de la intención que tenía Bolivia. Bolivia, desde el principio, si bien lo planteó así para evitar el artículo 6º y que la Corte se declarara incompetente, se le ocurrió esta forma para que a través de la obligación de negociar, ojalá la Corte nos dijera, y ustedes no se paran de la mesa hasta que le den salida soberana al mar. Y la Corte en el fallo le dice, eso no lo vamos a hacer, no es competencia esta Corte, por lo tanto, lo que está demandando Bolivia no está en el Tratado de 1904. Es independiente el Tratado de 1904. No toca en principio el Tratado de 1904, y como Bolivia fundamenta su pretensión en hechos anteriores y posteriores al 30 de abril de 1948, la Corte estimó que era competente para conocer del asunto. Pero con esa gran prevención que dejó ahí y que ha sido tan importante que hoy día cuando el agente de Bolivia, que es el representante de Bolivia ante la Corte Internacional, comenzó los alegatos, él dice, Bolivia no pide a esta Corte una obligación de resultado. Y dice, ni siquiera estamos pidiendo que la Corte determine las modalidades de la negociación a que podría darse lugar si es que la Corte dice que tenemos que negociar. Lo que Bolivia pide, dice él, es que se declare que Chile tiene la obligación de negociar. O sea, sentarse a una mesa y negociar, sin predisponer un resultado. La Corte no nos va a decir, ustedes no se paran hasta que le den un enclave, le den un corredor, le den... No, y ahí se aplican las reglas generales del derecho internacional, que los estados, por acuerdo de las partes, ambos pueden llegar a un resultado determinado. Es un juicio extraño, Paulina, porque claro, esto es como el papá que manda a sentar a los dos hijos que se pongan de acuerdo, pero lo que ellos resuelvan, ¿cierto?, es tema de ellos. Lo que pasa es que en el derecho internacional, efectivamente, los mecanismos de solución pacífico de controversia existen varios. Uno de esos mecanismos de solución de controversia es la negociación. Y normalmente los estados, y no solamente para solucionar controversias, sino también para celebrar tratados de tipo comercial, de cooperación, de lo que sea, normalmente los estados utilizan la negociación. Y la negociación no es otra cosa que sentarse a discutir, plantear ofertas y empezar a ver, bueno, cuánto de los intereses de cada parte se puede llegar hasta un punto de equilibrio en que ambos sintamos que ganamos algo. Y ahí se llega al acuerdo. La presencia del presidente de Bolivia, la presencia de Evo Morales en la Corte puede influir en... Sabemos que las Cortes fallan, ¿cierto?, en derecho, pero también son influenciables, los jueces son seres humanos. Ver a un presidente de una república en entredicho ahí frente a ellos, ¿los podría influir? Mira, yo creo que este juicio se ha llevado como en dos planos. El plano jurídico ante la Corte y un plano comunicacional evidente.
Y en eso Bolivia ha sido muy, muy activo en plantear su demanda y sus intereses y su reivindicación internacionalmente a través de varias vías. Y una de estas yo creo que es esta presencia tanto del presidente como de expresidentes de Bolivia y otras autoridades ante la Corte, que es inédito por lo demás. Yo creo que ese tipo de actitudes de una bandera, de un himno o de esta campaña mediática no influye en los jueces. Lo que no quiere decir que hayan factores políticos de otro tipo que sí puedan influir en los jueces. Por ejemplo, el concepto de Estado, el concepto de soberanía, el concepto de cómo los jueces interpretan determinadas normas. Los jueces son personas, tienen sus propias valoraciones del derecho internacional, su propia concepción de las relaciones internacionales, y algunos de ellos en ese sentido pueden fallar de una manera u otra. Pero esos conceptos políticos son políticos profundos, no son campañas comunicacionales. No es que el presidente esté sentado adelante, incluso a lo mejor es hasta contraproducente para Bolivia que esté ahí, porque yo fuera jueza, a lo mejor me sentiría intimidada, presionada porque el presidente está ahí. Pero al momento de fallar, evidentemente lo hacen en derecho, y cuando hay consideraciones de tipo político, son de estas consideraciones de tipo político obvias de las relaciones internacionales y del derecho internacional, como pasa en el derecho interno. Si también pasa eso. A veces hay jueces que, por ejemplo, son más garantistas que otros, que tienen una interpretación del derecho penal y eso se refleja en sus fallos. Aquí es lo mismo, si no hay gran diferencia de eso a lo que ocurre en el ámbito internacional. Tú eres integrante del comité asesor de la Cancillería. ¿Eso también se dio con Perú? Mira, yo entiendo que tan formal y con las reuniones seguidas y tan amplio como el que se formó con Bolivia, no. ¿Qué es lo que es este comité? ¿Qué hacen? A ver, este comité fue nombrado cuando nos demandó Bolivia. Partimos siendo 34, 35 integrantes y lo que se quería hacer era justamente sensibilizar y hacer participar a distintos sectores de la comunidad en lo que era esta demanda. Entonces, integramos el comité académicos, miembros de las Fuerzas Armadas, del Poder Judicial, exparlamentarios. Entonces, que en el fondo hacemos preguntas, damos nuestra opinión respecto a los distintos pasos que se han hecho, se nos informa un poco en qué va el trabajo del equipo jurídico. Yo no soy parte del equipo jurídico, solo del comité asesor. Entonces, eso también a nosotros nos permitía, ir participando en lo que fueron las distintas etapas, la primera etapa de la parte escrita. Entonces, eso nos permitía a todos, desde nuestros distintos ámbitos, hacer las consultas y dar nuestra opinión. Hay otro comité que asesora al presidente de la República, que son los expresidentes. Claro. El día miércoles tuvieron todos los presidentes vivos hablando con el presidente Sebastián Piñera. Me llamó la atención la declaración del expresidente Eduardo Frei, que dijo que Chile no va a aceptar un fallo creativo. ¿Cómo lo interpretas? Difícil poder saber qué quiere decir con creativo. El solo concepto de creativo, cuando se plantea de esta forma, en el se está refiriendo al fallo con Perú, que parte el paralelo en algo que nunca se había visto, ¿cierto? Sí, pero eso es discutible, porque igual la Corte tiene un razonamiento jurídico detrás que uno puede no compartirlo. Uno puede no compartir el razonamiento de la Corte, pero yo invitaría a que se leyeran bien el fallo y darse cuenta bien lo que la Corte dice respecto de ese caso. Ahora, y en esto voy a contestar como profesora de Derecho Internacional, cuando uno se somete a la jurisdicción de una corte, lo hace por su propio consentimiento. ¿Ya? En el derecho internacional, a diferencia del derecho interno, ningún Estado puede ser obligado a ir y comparecer en un tribunal internacional sin su consentimiento. ¿Dónde está nuestro consentimiento para este caso? En el artículo 31 del Pacto de Bogotá. Ahí dimos el consentimiento. Por lo tanto, fue voluntariamente que nosotros le dimos competencia a la Corte. Entonces, cuando eso ocurre, esto es un juicio, es un tribunal internacional que al momento de fallar, la sentencia es obligatoria para las partes. Es sentencia definitiva, no hay apelación, porque no hay un tribunal superior jerárquico, admite solo 2 recursos, interpretación y revisión, pero la obligación de las partes es cumplir con el fallo. A diferencia de la negociación, porque la negociación, el mediador, en el caso de la mediación, el mediador propone una solución y las partes verán si la aceptan o no. Esto es un juicio y por lo tanto el fallo es obligatorio. Y si uno no cumple con el fallo, viola el derecho internacional,
se genera responsabilidad internacional, eso tiene consecuencias internacionales, tanto del tipo político como del punto de vista jurídico. Y en el caso de las sentencias de la Corte Internacional, la Carta de las Naciones Unidas da la posibilidad al Estado que ganó para que recurra al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para que el Consejo de Seguridad adopte las medidas necesarias para hacer que el Estado incumplidor cumpla. Claro, ahí viene desde sanciones económicas hasta una intervención militar que... Teóricamente se puede usar cualquiera, estaría en el papel. pero no se ha usado nunca. No. Pero está la posibilidad. Esperemos que esta no sea la ocasión. Paulina, yo te quiero agradecer tu tiempo. La explicación, ¿cierto?, es mucho más extensa. El tiempo de la televisión es acotado, pero te hemos escuchado en varios medios, te podemos googlear y bueno, a través del seguimiento en tu cuenta de Twitter también, tú publicaste unos tweets, un hilo para seguir este proceso que va a durar hasta la próxima semana además. Sí, esta etapa laboral son 2 semanas y termina el próximo viernes. Y noticias de un resultado de lo que se está viendo hoy día, ¿cuándo? Nuevamente. No hay plazo. No hay ni en el estatuto ni en el reglamento de la Corte un plazo determinado. Con Perú se demoró un año y algo. ¿Sí? Y depende del trabajo de la Corte, cuántos casos tienen al mismo tiempo, los feriados, hay una serie de cosas que... La complejidad del caso. Muchas gracias, pues. Paulina Astroza, profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Concepción, nos ha acompañado el día de hoy, además integrante del Comité Asesor de la Cancillería frente a esta demanda boliviana. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes también por su sintonía. Recuerden visitarnos en www.litoralpresstv.cl y estar atentos a la repetición de esta conversación en los canales regionales.